Ya, vamos a empezar con el curso de semiología. Recuerden, muy importante, ya les envié el chat ya les envié el pretest por el chat y recuerden llenarlo antes de realizar esta sesión y también prender sus cámaras, que es muy importante porque se pide y se exige en comité. ¿Ya? Sin más, vamos a empezar con la sesión de hoy. Darles la bienvenida al curso de semiología. Les voy a empezar dando unos lineamientos súper importantes que a mí me hubiera gustado recibir cuando empezaba a llevar este curso, porque recordarán ustedes que ustedes han estado llevando básicas, ¿no? Entonces ahora van a empezar a llevar otro curso nuevo, en sí entrar o ir a hospitales, si por ahora no han ido ya. Recomiendo eso, que vayan yendo a hospitales, al menos en vacaciones, para que no sea un cambio muy drástico. Entonces, si tienen la posibilidad, háganlo. Porque de cierta manera, en semiología general, en laboratorio y en diagnóstico por imagen que van a llevar, y creo que cardio y neumo, va a ser lo mismo que ustedes han llevado tanto en fisiopato, fisiología. Van a tener que ir recordando esos cursos, porque en realidad ciencias básicas es tal cual. Si ustedes han llevado bien ciencias básicas, como siempre he dicho, van a poder continuar en clínicas bien. Entonces, en cuanto a semiología en general, antes llamado Medicina uno, que contaba antes 12 créditos, actualmente en la nueva malla que se está habilitando en la universidad va a ser 8 créditos. Recuerden que existen libros base que quizá no va a variar. Uno de ellos va a ser el Tratado de Semiología, que ustedes lo tienen habilitado a través de Clinical Key. Recomiendo, si por algo ustedes no han tenido la posibilidad de que en ciclos anteriores o en básicas eh, hayan podido entrar a Clinical Key, ahora lo puedan habilitar tanto el Clinical Key Student, el Clinical Key como tal y el Clinical Key Bookshelf, que es los libros en realidad lo que se guarda, ¿no? Entonces, dentro de Clinical Key van a tener estos dos que son libros base en semio, Trata de Semiología de Mark y Medicina Interna, que les recomiendo ir leyendo ambos, si pueden desde ahora, porque de seguro que les va a ayudar demasiado en los cursos que vamos a ir viendo, perdón, en los temas que vamos a ir viendo y en los cursos más adelante también que van a ir llevando, ¿no? Entonces, eso recuerden. Eh, Otra cosa que me hubiera gustado recibir antes de entrar a clínicas es que UpToDate va a ser su mejor amigo a partir de ahora y les recomiendo que aprendan a usarlo. Y lo mejor es que la universidad tiene convenio con ello, al menos hasta el año pasado lo tenía, entonces creo que aún, en mi caso, por ejemplo, aún lo puedo seguir usando. Entonces, UpToDate, ustedes van a poder entrar a esa aplicación, bueno, a esa página de internet y ustedes van a poder poner el nombre de alguna enfermedad. Lo bueno o malo es que está todo en inglés, así que si no conocen un poquito de inglés, bueno, creo que pueden traducirlo o algo así, pero recomiendo que lo lean en inglés, porque la mayoría de revistas, artículos científicos que ustedes van a ir leyendo más adelante va a ser que en inglés. Y ahí es donde hablábamos de las hemerográficas, que las hemerográficas son como que artículos, revistas que se van implementando cada cierto tiempo, dando actualizaciones de algún tema, de alguna enfermedad en específico. Entonces ustedes tienen que ir actualizándose, actualizándose y más con los libros que son la base y luego ya implementarlo, complementarlo, mejor dicho, con estas hemerotografías, ¿no? Y UpToDate les recomiendo que sí o sí lo tengan a la mano siempre. Lo pueden tener en su celular, lo pueden descargar y la universidad te da esa facilidad. ¿Ya? Y nada más, vamos a empezar con el curso. Si tienen alguna duda, me pueden decir ahorita o interrumpir en el momento, son completamente libres de hacerlo, ¿ya? Como les dije, mi nombre es Deyanira Santos. He estado dictando semio el ciclo pasado y un año de laboratorio. Actualmente somos dos asesoras que vamos a dictar el curso de semiología, al menos en verano, que ya la van a conocer, es Yomira, y ella también
estar dictando las otras sesiones que corresponden a la primera sesión y así, de cada uno. Hemos dividido los temas porque al ser muy amplios se necesita a veces enfocarse en algunos puntos y a veces el tiempo no es muy bueno, ¿no? Entonces ya, antes de iniciar, a ustedes sabrán o conocerán un poco de la palabra semiología, o sea, a qué se refiere o qué idea tienen de ella. A los signos y síntomas, a las Claro. características de la enfermedad. Gracias, sí, muy bien. O sea, está en relación a ello porque en realidad ustedes van a ver muchos signos y síntomas, van a ver signos porque ustedes recordarán, y gracias por decirlo, ya que estamos siendo como una introducción al tema, los síntomas son diferentes a los signos que pueda tener mi paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los signos van a ser cosas objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Que tú sí o sí lo vas a ver, o sea, nadie te puede mentir o decir que tú vas a ver a un paciente con una coloración media amarillenta, que van a conocerlo más adelante, que se llama ictericia, ¿verdad? Entonces, eso es algo objetivo, tú lo estás viendo y lo puedes demostrar. ¿Por qué lo estás viendo? Esas son cosas objetivas y a eso llamamos signos. Pero es muy diferente cuando nosotros hablábamos de síntomas, porque los síntomas son cosas que me puede decir mi paciente. Ay, doctor, tengo un dolor en alguna parte de mi cuerpo. El dolor es un síntoma. Entonces, el síntoma, ustedes van a recordar lo que son subjetivos. Son cosas que me va a decir mi paciente que quizá lo puedes probar o no, porque el dolor de cierta manera es algo subjetivo, dependiendo de la persona, dependiendo del grado de sensibilidad que tenga. Entonces, eso es principal, que ustedes deben diferenciarlo desde ahorita, porque sí o sí les van a preguntar, o al menos sí o sí van a tener que ver en cada enfermedad cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, ¿ya? Muy bien, gracias. Xiomara, Xiomara. Entonces, semiología, ¿de qué vamos a ver en este caso? Del cuello, la mama, linfáticos y también más adelante vamos a hablar de cabeza y cara, un poco de cara. Entonces, antes de empezar con el curso, recuerden que hay partes importantes que se va a recalcar en una historia clínica. La historia clínica, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? El motivo por el cual acude a consulta. Ya, pero está bien, sí, pero falta algo más. La historia clínica es un documento médico legal y eso es lo que siempre les van a preguntar. ¿Qué es la historia clínica para ti? Es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque como también nos está diciendo Xiomara, ahí vamos a plasmar quizá el motivo de consulta a mi paciente, por qué está viniendo, qué cosas estoy observando a través de qué, de la exploración física. Y vamos a hablar ahora de acá, anoten exploración física. Y antes de la exploración física, porque la historia clínica ustedes van a tener en que entender que tiene partes. Entonces, la primera parte es la anamnesis. ¿Qué quiere decir anamnesis? Bueno, es como la descripción de lo que tu paciente te va a venir a decir. Doctor, entra a consulta y dice, doctor, he venido porque no sé, tengo mucha sed, tengo muchas ganas de arrojar, no puedo comer nada. O sea, es las cosas que te va a decir tu paciente en ese momento, cosas que quizá tú puedes ver también. Hasta cómo entra tu paciente, o sea, semiología es un arte. Cuando ustedes vean o les vean la clase, al menos ojalá sigan los mismos doctores, al menos un doctor me gustaba mucho cómo enseñaba y decía que semiología era un arte. ¿Por qué? Porque desde que tú miras a tu paciente vas a empezar a la descripción semiológica de cómo está mi paciente, ¿ya? Entonces, anamnesis y exploración física. Recuerden que esta parte de historia clínica les va a hablar un poco más Yomira, van a ahí verlo con mayor profundidad, van a ver qué es anamnesis, qué es exploración física, qué partes tiene la anamnesis, qué es ectoscopía, pero recuerden, ectoscopía es lo que tú puedes ver. Ectoscopía. Miras a tu paciente y según lo que tú miras vas a ir anotando todo. Aparente, regular, estado general.
Aparente, regular estado de hidratación. Aparente, ¿por qué? Porque tú no lo puedes asegurar hasta quizás hacer evaluaciones o describirlo a través de la exploración física, ¿ya? Entonces eso ya ustedes lo van a ver con Yomira, pero ahorita sí me gustaría que lo entiendan y recordar que ahora vamos a hablar sobre la exploración física, que es otra parte muy, muy, muy importante de la historia clínica, ¿ya? Entonces, la exploración física va a tener partes. ¿Alguien conoce las partes de la exploración física? Entonces, Peso, talla, la parte de la... peso. Ah, de exploración física. En la parte del abdomen, supongamos que solamente sea el abdomen. Ya, a ver, cuando hablamos de partes de exploración física son cuatro y nunca más se van a olvidar a partir de este momento. Inspección Inspe- creo que es, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Auscultación. Exacto. ¿Cuáles? Estas cuatro partes van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque en cada parte, como nos estaba diciendo Xiomara, de, por ejemplo, el abdomen, va a variar un poquito el orden de la exploración física. ¿Ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tienen que recordar que es muy importante que la exploración física va a ser de acuerdo a la ubicación que tú quieres hacer. Por ejemplo, hoy vamos a ver mama. Entonces, ¿cómo vamos a ver la mama? O sea, ¿qué partes de la exploración física vamos a realizar? Bueno, vamos a ver que quizás solamente vas a poder inspeccionar y vas a poder palpar, quizá percutir un poco, pero no escuchar mucho porque no hay mucho que escuchar en una mama, ¿no? Entonces, una inspección y una palpación. Otra cosa sería que hagamos una inspección, palpación, percusión y auscultación del pulmón o del tórax en total. El tórax en total sí va a estar, va a ser muy importante que realicen esos cuatro pasos de la exploración física, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y ahora, como les dije de dato del abdomen, que es muy diferente a las otras partes de nuestro cuerpo, recuerden que esto, la inspección va primero, la palpación va segundo, la percusión va tercero y la ocultación va cuarto, en la mayoría de partes de mi cuerpo. Sin embargo, en algunas partes, como el abdomen, el orden va a variar. Primero vas a inspeccionar, eso no va a cambiar, vas a ver. Recuerden, acá también tengo que hacer que recuerden. Inspección es ver. Lo que tú miras es como un vigilante. Viene a ver algo, está inspeccionando todo, que esté todo adecuado, que no haya ninguna persona que se vea extraña. En este caso, en nosotros debemos inspeccionar y ver que no haya ningún bulto, ningún tumor, ninguna mancha que se extraña, ninguna cicatriz o cosas que podrían hacerme pensar en alguna enfermedad en específico. ¿Ok? Es lo que tú puedes ver. Inspección, ver, ojos, ver. Palpación tocas, ¿ya? Tocar es la palpación, es lo que denominamos palpación. En la zona del abdomen es muy característico que sea la palpación. En la zona de la mama que vamos a ver hoy, existen técnicas para que nosotros podamos evaluarlo. También en otras partes de tu cuerpo, en el cuello, que también lo vamos a ver hoy, los linfáticos, ganglios linfáticos, la ubicación de cada uno, vamos a poder verlo, visualizarlo. La cara, cómo viene mi paciente, cómo facies llamamos, recuerden, facies es cómo yo visualizo a mi paciente y cómo ve, cómo se ve, perdón, mejor dicho. Entonces, cómo viene mi paciente, esa facie media botagada, que ya lo van a descubrir más adelante. La facie ictérica, que es una coloración amarillenta, parece Simpson, nunca se van a olvidar cuando lo vean. Entonces, recuerden todo eso. Palpar vendría a ser la segunda parte. La tercera parte vendría a ser percusión. ¿Qué quiere decir percusión? Es que, no sé, principalmente se va a dividir en mate. ¿Y qué quiere decir mate? Es un sonido, porque en realidad la percusión es sonido. Vas a poner tus dedos así y vas a empezar a golpear en la zona del abdomen, en zona de tórax, donde, más que nada en esas dos partes donde quieres percutir, así se llama, vas a percutir. Despacio porque duele, pero van a percutir y van a empezar a notar dos diferencias muy importantes.
que sea mate o que tenga un tipo de vibración. En este caso, cuando es mate, es algo sólido. Por ejemplo, podríamos pensar en tumoraciones, ¿ya? Pero en realidad todo esto lo van a ver en semiología general con Yomira. Sí me hubiera gustado que sea antes, pero bueno, no hay problema. Vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, auscultación con su endoscopio, ustedes van a poder visualizarlo, van a poder escucharlo, perdón, disculpen mis palabras, auscultar, a escuchar, van a poder escucharlo a través, ahí sí se van a sentir doctores como acá, como la imagen del paciente, ¿no? Entonces eso vendría a ser auscultar, a través de ello ustedes van a poder escuchar lo que hay. En el abdomen es diferente, ¿ya? La inspección va a ser primero, eso no va a cambiar, pero va a seguir la auscultación. O sea, vas a escuchar antes de palpar, antes de percutir. ¿Por qué? Porque pueden cambiar algunas cosas, específicamente quizá los ríos hidroaéreos y otras cosas que vamos a verlo cuando hablemos de abdomen, ¿ya? Ahorita solamente me gustaría que entiendan que inspección es ver, palpación es tocar, percusión es como tal, percutir, agarrar y empezar a golpear, dar pequeños golpecitos para que tú puedas identificar si es algo sólido, si es algo duro, si es algo blando, si es algo hueco. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Y la ocultación, que es parte de la escucha, es cómo lo escuchas tú a tu paciente, ¿ya? Más que nada abdomen y el tórax, que va a ser lo principal que ustedes van a usar su estetoscopio, ¿ya? Muy bien. Eso me gustaría que tengan muy presente y en cuenta. Si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, no duden en interrumpir y decírmelo. Antes de que vayan a sus prácticas clínicas, les van a dar una serie de lista o enlistado de cosas que sí o sí deberían llevar. Uno de ellos es el estetoscopio, que les presento, es esto, ¿ya? Entonces, estas cosas, como otoscopio, linterna, podría ser, pero nadie va a comprarse un otoscopio o un oftalmoscopio porque son cosas muy de especialidad. Entonces, cuando ustedes decidan su carrera o su especialidad, podrían comprárselo porque en realidad son, no por lo caro, sino porque lo innecesario que les va a hacer para ustedes, ¿no? Entonces, lo que yo sí recomendaría es que siempre lleven su estetoscopio, su linterna va a ser muy importante, el martillo, cuando vean el sistema nervioso central, van a poder utilizar el martillo, el diapasón de igual manera. Imperdible, ¿no? Esto lo saqué del libro base que ustedes tienen, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Cinta métrica, sí, pero principal, estoscopio y su oxímetro. No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, cuando ustedes estén empezando ahorita a ver semio, van a decir, ¿qué es esta imagen que me ha puedo venir acá? Bueno, todo eso es todo lo que ustedes deben ir saliendo sabiendo cuando salgan, ¿ya? Cuando salgan, ustedes van a conocer cada una de estas partes del cuerpo, cómo describirlas semiológicamente, cómo dar la exploración física de manera adecuada. Entonces, sí sería muy importante que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Por ejemplo, van a empezar hablando sobre qué, el tórax, funciones vitales, qué es lo que significa las funciones vitales, tórax y pulmones, aparato cardiopulmonar, ¿qué más? Piel, linfáticos, que hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver este punto. ¿Y qué más vamos a ver nosotros en esta oportunidad? Creo que solo eso y cabeza y cuello. O sea, vamos a empezar desde arriba hasta abajo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ahorita quizá cuello, ¿ya? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a empezar a hablar del cuello. Recuerden que la exploración física de manera regional, por ejemplo, solamente la parte del cuello, ustedes deben empezar recordando un poco de anatomía, ¿verdad? Porque si les dicen, ya, explórame el cuello, tú no te vas a ir desde acá hasta acá o hasta acá pasando para el tórax, ¿no? Tenemos que reconocer y delimitar las partes que son muy importantes, en este caso el cuello, que está dividido en dos partes muy importantes.
que acá las tengo en cuenta. El triángulo posterior, triángulo anterior. Recuerden, el triángulo anterior y el posterior se va a dividir a través de ¿quién? De mi esternocleidomastoideo, que es que un músculo que se va a denotar bastante cuando mi paciente gira la cabeza. Ustedes también pueden girar la cabeza y pueden denotar en mayor medida el esternocleidomastoideo, ¿no? Muy bien, al músculo esternocleidomastoideo que va a dividir a quién? A mi triángulo anterior y posterior. ¿Por qué es importante que anatómicamente lo tengan ustedes en cuenta? Porque cuando hagan historias clínicas, ustedes van a tener que describirlo. En el triángulo anterior del cuello se encuentran masas de tal textura, si es blando, es móvil, muchas masas, múltiples masas o solo una masa. Entonces, eso, por ello, es importante que ustedes recuerden la ubicación. En este caso, el triángulo anterior, que está delimitado por qué, por el esternocleidomastoideo. Acá voy a hacer mejor con un resaltador. Perfecto. Cada un resaltador. El esternocleidomastoideo va a ser el límite, en este caso, del triángulo anterior. Va a estar también delimitado por la base mandibular. ¿Recuerden? De la mandíbula. Y va a ser una línea hasta dónde, hasta la apófisis en este caso que se va a denotar acá, la inserción del esternocleidomastoideo, que ustedes recuerden por anatomía, donde se inserta, ¿verdad? Entonces, del esternocleidomastoideo hasta acá, hasta la inserción, lo vamos a denotar, ¿ya? Entonces, esa es la división triangular que ustedes van a tener muy en cuenta, como se ve en la imagen, y como lo resalté ahorita en amarillo, para que, eh, lo describan en la historia clínica que ustedes ya lo van a realizar muy pronto. El triángulo posterior se va a delimitar obviamente por el esternocleidomastoideo, por el reborde ¿de quién? De mi clavícula, ¿verdad? Ahí está mi clavícula, ustedes lo pueden notar. Entonces, tocándose ustedes mismos. ¿Y por quién más? Por el trapecio. ¿Recuerdan este músculo quién es? Trapecio, ¿verdad? El que está por la espalda acá atrás. Entonces, de esa manera ustedes van a delimitar el triángulo anterior y el posterior. No se olviden porque les pueden preguntar, ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué más me va a ser importante para que yo haga una exploración física adecuada? La ubicación de una glándula muy, muy, muy importante endocrinológicamente, que es ¿quién? Mi glándula tiroides, ¿verdad? Si ustedes les preguntan, porque a mí me hicieron esa pregunta cuando llevé, por ejemplo, neuros, nos dijo un cirujano, señálense todos la glándula tiroidea. Y bueno, ¿quieren hacer ese ejercicio? O sea, algunos que están prendiendo su cámara, bueno, solo una o dos, creo, solo una. O al menos todos prendan su cámara y me van a señalar su glándula tiroidea, si no, no continuamos. Entonces, bueno, en este caso van a tener que recordar que la glándula tiroidea se va a delimitar o va a ser mucho más fácil encontrarlo en pacientes varones. ¿Por qué? Porque ellos a través eh, de la manzana, de la famosa manzana de Adán, lo van a delimitar. Posterior a debajo, perdón, debajo de la manzana de Adán y posteriormente, bueno, vamos a encontrar a nuestra glándula tiroides. ¿Ya? Entonces no se olviden la ubicación de la glándula tiroides. Vamos a poder denominarlo debajo de la laringe, entre la tráquea, porque está delante de la tráquea, recuerden eso. Los lóbulos tiroideos, recuerden que son dos, como se ven acá en la imagen, lóbulos tiroideos laterales, eh, bueno, laterales en ambos lados, y va a estar delimitado, como ustedes van a ver, por el músculo esternocleidomastoideo. Entonces tienen que buscarlo, la ubicación exacta de la tiroides, ¿ya? Recordar dónde está, ¿ya? El cartílago cricotiroideo, recuerden, esa famosa manzana de Adán que se denota en los varones es el cartílago cricotiroideo. Entonces tienen que tener muy en cuenta para la ubicación de la glándula tiroides
Ambos lo tenemos, ya, mujer y varón. Solamente que en el varón se va a pronunciar más, ¿ya? Muy bien. Entonces, con el cuello, o al menos en la exploración física del cuello, ustedes van a tener que describir cosas muy importantes. Uno, la masa cervical y otro, si existe una rigidez cervical. ¿Y por qué masa cervical? Porque en la mayoría de los casos el paciente va a venir a consulta y te va a decir, doctor, siento que me ha crecido o veo que me ha crecido mucho esta parte del cuello. Es un bulto gigante, me molesta al momento de pasar la comida y ha crecido bastante. Entonces tú vas a tener que explorar esa masa. Al explorar esa masa, tienes que tener en cuenta, uno, la exploración física. Recuerda. Vamos a empezar con inspección. A ver, vamos a preguntar directamente. ¿Cuál es? A ver, ¿quién está? Pa, Carelli, Carelli Antoinette, ¿estás? Sí, sí. Hola, hola, ¿me puedes recordar, porfa, las partes que estábamos hablando de la exploración física? Sí, mencionaste que era inspección, palpación, percusión y auscultación. Muy bien. ¿Recuerdas qué cosas, o bueno, al menos para ti, qué partes de de la exploración física sí sería muy importante realizarlo en el cuello? ¿Cuáles partes crees tú? Sería la palpación. Ujú, esa es una parte muy Mm, importante. Otra más. y podría ser la inspección también. Ujú, muy bien, gracias, Karen. Esas quizás serían las partes más importantes. Está bien, pero sí, o sea, sí son las partes más importantes porque uno, como digo, la mayoría de veces tu paciente va a venir, ¿por qué? Por masas o por rigidez cervical. Entonces tú vas a tener que, uno, palpar la masa. Entonces eso va a ser muy importante que lo tengan. Gracias. Entonces, de ahí voy buscando víctimas, ya que no prenden su cámara. El triángulo, bueno, perdón, la masa cervical va a tener algunos criterios muy importantes que ustedes deben describirlo en la historia clínica. Como les dije, la historia clínica es un documento médico legal donde tiene que estar estipulado todo o haber realizado todo lo necesario, como venga mi paciente y como tú lo inspecciones, lo palpes, lo percutes, lo ocultes, ¿ya? Entonces, en el cuello vamos a centrarnos en la palpación, ¿ya? Obviamente que inspección es quizá lo que vas a ver, quizá puedas denotar, por ejemplo, manchas como este paciente que tiene una mancha media negra o un bulto que tiene, por ejemplo, en la cara. Entonces, eso tienen que anotarlo en qué, en inspección. Se visualiza un bulto, ¿en dónde? ¿En qué parte de la cabeza? Y lo vamos a ver más adelante, casi en la última parte, pero recuerden las partes de la cabeza para que lo puedan describir. Si ustedes no recuerdan las partes del cuerpo, no van a poder describirlo, ¿ok? Masa más dolor, recuerden que es muy característico de que sea una infección aguda cuando esto es de pocos días y estos pocos días más que nada se referencia a un proceso inflamatorio agudo. Por eso, y si tiene un paciente, te dice, doctor, vengo por una masa acá en el cuello, me ha crecido ayer me creció y no sé, tiene síntomas sistémicos de un proceso infeccioso. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Fiebre, malestar general, eso más que nada, ¿no? Entonces, si vienes con eso, podríamos pensar que es una infección aguda, es decir, en pocos días. Procesos inflamatorios, que quizá va a pasar con el tiempo. Pero ¿qué pasa si mi paciente viene con una masa y le duele? Pero esto es de meses, es decir, te dicen, dolor. Doctor, tengo una masa, o doctora, tengo una masa, no sé, en la axila y esto ya tiene más de
unos 2 meses más o menos. Me duele mucho al cerrar el brazo y por eso lo he notado. Pensé que iba a pasar, pero hasta ahora no pasa. Entonces, normalmente es por algún proceso neoplásico, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Benigno o congénito es cuando ya quizá, o sea, esto no es fijo, ya chicos, recuerden, nada es fijo en medicina, pero sí les va a direccionar a algo en específico, ¿ya? Entonces, si es benigno y es congénito y es una masa con dolor, si es años, podríamos pensar que es benigno congénito, pero si esto de años debe estar acompañado siempre, sí o sí, con que ese tumor o esa tumoración o lo que esa masa no ha cambiado de tamaño. Si, por ejemplo, tu paciente viene y te dice, doctor, tengo una masa acá, me ha salido una masita acá en el mismo hombro, ya lo tengo a años, pero no ha crecido de tamaño, o sea, lo tengo creo que desde el nacimiento. No te preocupes, probablemente sea benigno o sea algo congénito, entonces no hay mucho problema, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si te dice, doctor, tengo esa misma masa, pero con el tiempo ha ido creciendo de tamaño, se ha vuelto de otro color, tiene varios colores o no sé, cosas que sean anormales? Ustedes tienen que parar la oreja porque podría ser un proceso neoplásico, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y más importante va a ser cuando hablemos de los ganglios, que va a ser un poquito más adelante, que diferencien entre ganglios benignos y malignos. ¿Por qué? Porque semiológicamente ustedes van a poder inferir que benigno, o sea, si ustedes van a palpar a mi paciente, voy a palpar, bueno, doctor, no les va a decir, obviamente tengo un ganglio, ¿no? Pero ustedes van a ver o denotar que que le apareció una bola en una superficie así media, voy a dibujarlo. Esa es la piel. Entonces, ha aparecido como un bultito en el cuello, en las axilas o en el perioauricular, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ustedes van a tener que describir si es un ganglio benigno o maligno. ¿Qué cosas debo describir, Deyanira? ¿Qué cosas debo tenerlo en cuenta? Uno, la superficie. Recuerden, si la superficie es media lisa, si es, no sé, si tiene un relieve medio extraño, si es como costra o costrosa, la superficie va a ser muy importante. Si el tamaño es, por ejemplo, es, ha crecido o si tiene bastantes bultitos, por ejemplo, para la redundancia, si es de tamaño, uno es más grande, otro es más chiquito, uno es más, no sé, uno es gigante y el otro son chiquitos, eh, eso va a estar en relación a quién, a ganglios malignos, ¿ya? Si el tamaño en ambos casos puede ser variable, pero a lo que voy es que si hay múltiples, o sea, si son múltiples, es muy probable que sea algo maligno, ¿ya? Pero si quizás solo uno, muy probable que sea benigno. Otra cosa que es muy importante, normalmente las cosas o los ganglios benignos, mejor dicho, van a doler, ¿ya? Tu paciente te va a decir, bueno, normalmente es en la axila porque es en la axila o cuello, la mayoría de ganglios que se inflaman, o en la ingle, si ustedes, bueno, ya para que lo vean. Pero les va a decir, le duele, que le duele mucho, ¿ya? Le va a doler al paciente. Y en esos casos podría ser un proceso benigno. Digo podría ser porque nada es definitivo de medicina, así que eso tienen que tenerlo súper en cuenta. Cuando son malignos, no duelen. Por eso cuando ya ha pasado tiempo, recién se dan cuenta de que, bueno, había un ganglio ahí inflamado o alguna neoplasia en relación a ello. Porque acá, paréntesis, les estoy hablando de ganglios, ganglios, ganglios. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de los ganglios linfáticos? Porque si no, estamos hablando nada. Bueno, voy a llamar. Franco Alexander Morí.
Ya. Eh, mm, Andrea, Nicole, Canacho, Miranda. ¿Sí? Hola, ¿me podrías recordar? Porque ustedes recordarán esto por semio, por fisio, perdón, por fisiología y por anatomía, la función básica de los ganglios linfáticos. Filtrar el líquido linfático y combatir infecciones. Muy bien, gracias. Ya me iba a asustar. Entonces, excelente. O sea, yo como digo, el sistema linfático se va a encargar o van a ser nuestros soldaditos. ¿Por qué? Porque a través de ellos van a llevarse a cabo, van a pasar células que se van a encargar de qué? De la protección de nuestro cuerpo. Muy bien, gracias. Entonces, ya, recuerden, los ganglios linfáticos todos los tenemos, ¿ya? Existen diferentes ubicaciones que lo vamos a ver acá, diferentes ubicaciones. Lo podemos tener en cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo que sí va a ser importante que ustedes recuerden que existen grupos ganglionares. Estos grupos ganglionares quiere decir que ahí se concentran con mayor cantidad los ganglios, ¿ya? Entonces ahí es para que tengan ustedes en cuenta y lo recuerden, ¿ya? Entonces, si son móviles, podría ser benigno. Si son blandos, los ganglios linfáticos, podría ser benigno. Si no está adherido a planos profundos, es decir, tú lo agarras al ganglio y lo mueves arriba, abajo y no está adherido, no hay problema, podría ser benigno. Todo lo contrario pasa cuando es maligno. Es de un tamaño variable, tanto benigno y maligno, pero es variable. No duele, si tú lo agarras y lo mueves por un lado para el otro, para el este, no vas a poder. Son fijos, están súper fijos, son duros, no son blandos, están súper adheridos a planos. Tú no vas a poder movilizar el ganglio en estos casos, pero en el otro lado sí, vas a poder movilizar, ¿ya? Otra cosa que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, va a ser muy importante que cuando ustedes describan a su paciente, hay una parte de filiación que es parte de la historia clínica que va a ser a través de la edad del paciente. Ahí vas a poner datos del paciente, nombre, apellidos, de dónde proviene, dónde vive, eso, o sea, todo eso van a poner ustedes en filiación. ¿Y por qué les recuerdo, bueno, les doy paréntesis de esto? Es porque la edad va a depender mucho cuando hablamos de masas. Porque si hablamos de un paciente de 20 años que viene con una masa más dolor, podría ser un proceso benigno, podría ser un proceso, como les dije, un proceso inflamatorio. Sin embargo, si hablamos de un paciente de 20 a 40 años, podríamos pensar en problemas endocrinológicos, especialmente ¿quién? La enfermedad muy frecuente, el hipertiroidismo, ¿verdad? Recordarán ustedes en fisiopato, ustedes habrán visto esta enfermedad. Una enfermedad endocrinológica muy característica de los 20-40 años que me presenta masas en el cuello, así que por eso lo estamos tocando. Y a los 40 años, ¿qué? Paciente con 40 años más masa, con dolor, muy probable, muy característico que sea neoplásico. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los ganglios. Creo que me estoy demorando mucho, así que vamos a pasar a los ganglios auriculares. A los ganglios, recuerden que según la ubicación, como les digo, va a tener su nombre. Detrás de la oreja o delante de la oreja vamos a tener grupo ganglionar que se llama los grupos ganglionares auriculares. Entonces, si está adelante, ¿cómo se va a llamar? Anteriores. Si está atrás, se va a denominar posteriores. Si está en la parte occipital, lo vamos a llamar ¿qué? Occipitales. Si está en la parte cervical de mi triángulo, ¿recuerdan mi triángulo? Muy bien, que ustedes van hablando del triángulo, ya. Voy a volver a preguntar. Álvaro Sebastián Martínez. Sí, Hola, ¿me puedes recordar cuántos triángulos tenemos en el cuello? el triángulo anterior y posterior. Muy bien, ¿sabes la delimitación entre cada uno? Para ya dejarte ya. El posterior era el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Muy bien. Y ¿Y el el delantero? anterior
igualmente la cara anterior del esternocleidomastoideo, la parte inferior de la mandíbula y, La y no me acuerdo. delimitación, la unión entre la inserción en este caso en la apófisis sifoide en este caso, de la clavícula y la apófisis sifoide, del esternocleidomastoideo, ¿no? O sea, la inserción del esternocleidomastoideo. No hay una estructura anatómica que me delimite específicamente la inserción, por eso es una línea como que imaginaria entre el borde inferior de la mandíbula con la unión o la inserción del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Así, de acá a acá. Muy bien, gracias, Álvaro. Ya, entonces recuerden, en esa ubicación, en ese lugar vamos a tener a quién, a los ganglios cervicales posteriores, adelante a los ganglios cervicales anteriores o superficiales, en este caso delante del esternocleidomastoideo, profundos, cervicales profundos, debajo de mi esternocleidomastoideo, no los vas a poder tocar, los supraclaviculares. ¿Y por qué es importante que ustedes recuerden esta ubicación de los ganglios linfáticos? Porque, por ejemplo, un ganglio supraclavicular que tú encuentres, por ejemplo, en este caso, un ganglio de Virchow llamado frecuentemente, y así lo van a ver. Tu paciente viene así con una bolita acá. Y tú dirás, ¿pero qué es eso? Es muy característico de un paciente que tiene una enfermedad gástrica. No una enfermedad gástrica. Miento, miento, miento. No, borren eso. Ganglio de Virchow es muy característico de neoplasias gástricas. Específicamente de quién? De MALT. El MALT es un subtipo de cáncer gástrico que es eh, muy malo, muy maligno, es muy invasivo, es muy rápido y lo característico semiológicamente que vamos a ver va a ser el ganglio de bicho. Lo pueden ustedes investigar, ahí ver, pero en gastro ustedes lo van a ver al revés y al derecho porque se relaciona con el linfoma MALT, así se llama. Así también lo pueden buscar. Entonces, ya. ¿Y esto dónde se encuentra? En mi triángulo posterior. Muy bien, entonces gracias a eso hemos recordado que es importante el triángulo anterior y posterior y ustedes cuando escriban en su historia clínica a partir del próximo ciclo van a empezar ustedes diciendo la ubicación del triángulo anterior. He encontrado un ganglio, lamentablemente por esos, o sea, no le vas a escribir en la historia clínica el diagnóstico, solamente lo vas a describir. Paréntesis. En la historia clínica tú describes lo que encuentras. Los diagnósticos van más abajo en otra parte de la historia clínica, ¿ya? Pero en la exploración física vas a describir lo que encuentras, lo que ves, lo que percutes, lo que escuchas. Eso es lo que vas a poner en tu historia clínica, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí les traje otra imagen para que ustedes puedan ver la ubicación de los ganglios de la cabeza y del cuello, bueno, de la parte de la cabeza y del cuello. Muy importante que recuerden que si existe una inflamación ganglionar, va a depender mucho de la ubicación y de la localización. Justamente hablábamos del ganglio de Virchow, que está ubicado ¿dónde? En el triángulo posterior de mi cuello, ¿verdad? Entonces, la localización, por ejemplo, en la línea media, normalmente me va a dar una relación de procesos congénitos o benignos. ¿Como cuáles? Tiroglosos, dermoides, ¿ya? ¿Qué pasa si mi ganglios está, por ejemplo, más laterales? Lo que hablábamos, el ganglio de Virchow, proceso neoplásico gástrico, ¿no? Entonces, si es más lateral, lamentablemente podría ser un proceso neoplásico, podría ser una enfermedad neoplásica. Superiores y de manera lateral, ¿qué podría pensar? Procesos metastásicos, procesos que, por ejemplo, metástasis de cabeza y cuello, principalmente. ¿Qué cosa está cerca al cuello? O sea, órganos muy frecuentes con neoplasias que están cerca al cuello, me refiero, uno, mama y otro, tórax. ¿Quién? Pulmón principal. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Metástasis de dónde? Quizá pulmonar. Metástasis dónde? Quizá hagan mamario. Metástasis de quién podría ser del cerebro. Entonces ya, todo eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta. Si la localización de mi ganglio inflamado, de mi ganglio crecido de tamaño, como vemos en la imagen, es inferolateral, vamos a tener una metástasis de origen quizá mamario o gástrico. Principalmente, ¿quién? Axila, ¿ya? La mama se va a caracterizar mucho de que mi paciente mujer venga con una inflamación ganglionar axilar,
Muy bien, ¿y cómo lo vas a ver? Así. Estos son los famosos medios ganglios que van a poder visualizarlo. Muy bien, esto vendría a ser a través de la localización de los ganglios, ¿todo bien? Recuerden que el triángulo anterior y posterior me va a ayudar a describir características muy importantes. Entonces, en el triángulo anterior vamos a tener ¿a quién? A nuestro pulso carotidio, lóbulos tiroideos, ¿a quién? A mi tiroides. Recuerden cómo les tienen que ubicar sí o sí dónde encuentro mi tiroides, porque ustedes lo van a tener que tocar, lo van a tener que palpar, porque es importante en la exploración física. Entonces, lóbulos tiroideos, el cartílago tiroideo, el cartílago cricotiroideo, que es la manzana, ¿no? Muy bien, entonces todo eso ustedes van a ubicarlo en el triángulo anterior y va a ser muy importante que lo delimiten, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la exploración física del cuello y acá, para que ustedes tengan súper en cuenta y ustedes hagan como un checklist de las cosas que sí o sí tienen que poner en su historia clínica, va a ser uno, la forma, ¿de qué? De la masa. Otro, si tiene movimientos o no. Habíamos visto si el ganglio es móvil, no es móvil, qué cosa era, qué posiblemente podría ser. La tráquea, tienen que escuchar, porque también se escucha, pueden escuchar acá la tráquea, ¿ya? ¿A través de quién? De mi estetoscopio. La tiroides, que es una parte muy importante del cuello que no pueden dejar de evaluar. ¿Por qué? Porque últimamente ha habido, menos en el Perú, en aumento, problemas endocrinológicos, a montón. Y el hipertiroidismo era más frecuente antes, ahora está más el hipo, pero o sea, ustedes deben eh, diagnosticar antes de que sea todo lo que es un hipotiroidismo como tal. O sea, ya lo van a ver más adelante, pero, o sea, que se me sepan identificar dónde está la tiroides. Si bueno, encuentren una masa, soy feliz. Los pulsos carotidios, porque recuerden, existe algunas enfermedades que me va a dar la famosa ingurgitación yugular. Ustedes recordarán que la ingurgitación yugular fisiopatológicamente estaba en relación a procesos como cuáles. ¿Qué enfermedad está en relación a una ingurgitación yugular? ¿Saben qué es una ingurgitación yugular? Mejor dicho, voy a preguntar a dedo. Va. Sandro, Fabricio, ¿estás? No importa que se equivoquen, Sí. no importa. Ya, gracias. ¿Sabes más o menos qué es ingurgitación yugular? En fisiopatología Eh, creo que vemos. Creo que es cuando como que se veía medio hinchado la parte de la zona carótida o donde está la yugular. Ajá, la yugular, muy bien. Se podría ver como tal. No sé si ustedes han visto cuando un gato quiere, justo que veo tu imagen del gato, cuando un gato quiere botar la bolas de pelos, hace como que sale y bota, o sea, ves ahí como que está entre saliendo o no en el cuello. Entonces, es igualito que tú ves acá en el cuello, una ingurgitación yugular. Gracias, Sandro. Muy bien, entonces pulsos carotidios, muy importante para que lo evalúes, si está presente, si está ausente, obvio que debe estar presente porque es una vena principal, pero otra cosa, vamos a ver el pulso venoso yugular, ¿ya? Carotidio, ganglios linfáticos, que ya vimos un poquito de eso, tumoraciones, que es muy importante. Entonces, todo esto sí o sí debes evaluar, ¿dónde? En el cuello. Y acá en tiroides, justo les decía, tienen que ubicar bien. ¿Por qué tienen que ubicar bien? Porque ustedes van a hacer dos maniobras súper importantes, que uno es la maniobra de la Gey, la Gey, y el otro es la maniobra de Kervain. Anota, Kervain. Esta maniobra de Kervain es realizada por ustedes. Ustedes van a ponerse en la parte posterior de su paciente y van a poner su mano como está en la imagen. Así, como si estuvieran queriendo ahorcar a alguien, pero van a poner esta parte de los dedos, de los cuatro dedos, de los, bueno, segundo, tercer y cuarto dedo y quinto dedo, más que nada el primero y segundo, el segundo y el tercer dedo, ¿ya? En la parte de la tiroides, la ubicación de la tiroides, tienen que ubicarlo debajo del cartílago tiroideo, van a ubicarlo, van a tener que palparlo. ¿Por qué? Porque a través de eso ustedes van a poder palpar si existe una masa, si existe un nódulo, porque va a venir tu paciente. No se ve mucho estos casos ya, pero bueno, podrías encontrarlo. Un bocio muy gigante. Eso se llama bocio.
Y acá les traigo la ubicación o clasificación, mejor dicho, del bocio según la OMS. Si es un grado 0, no encuentras bocio, ausencia de bocio. Grado 1, que la tiroides lo encuentras palpable. ¿Cuál es la diferencia entre grado 1A y 1B? Se palpa, pero no se ve. En cambio, en el otro, en el 1B, se palpa y se ve. Muy bien, en el grado 2 es visible en cuello cuando la paciente está en posición normal, porque ustedes van a tener que hacer maniobras, uno para que tu paciente estire el cuello y ahí lo vas a denotar, ¿ya? En muchos casos, en el grado 1 es así, paciente estira el cuello, le puedes visualizar. Sin embargo, en el grado 2 vas a ver que tu paciente está mirándote normal y vas a denotar un bocio. Ahí ya recién vas a hablar de un grado 2. Grado 3, un bocio voluminoso muy grande, como este, por ejemplo, esto sería un grado 3, que se puede reconocer, a kilómetros lo ves y dices, este paciente tiene un bocio, probablemente tiene un proceso hipertiroideo, ¿no? Muy bien. Esta es la maniobra de Kervain. Recuerden, posición de manos adelante. Tú, doctor, doctora, estás atrás del paciente. La maniobra de la G, que recuerden que eso sí es por adelante. Tú vas a ponerte delante de tu paciente y como está las manos de acá del doctor, vas a empezar a tocar el esternocleidomastoideo, vas a ir bajando, bajando, bajando y vas a poder encontrar a la tiroides. Ahí lo vas a evaluar, vas a ver si existen nódulos, si está blando, si está depresible, si es, no sé, si es doloroso, si no es doloroso. O sea, todo eso tienen que evaluarlo. ¿Ya? Los nódulos, habíamos visto que cuáles son las diferencias entre benigno y maligno. Esto ya es para que ustedes lo lean. Sí me interesa mucho que ustedes recuerden esta maniobra, que es una maniobra que se llama marañón. Recuerden, la maniobra se llama marañón. ¿Qué quiere decir maniobra? Es lo que yo realizo, yo le digo que haga mi paciente. ¿Para qué? Para poder visualizar un signo, para poder resaltar algo en específico. Pero el signo es lo que yo veo. Por ejemplo, el signo de Pemberton, que se da a través de que yo le he dicho a mi paciente, levanta las manos, porque el signo de la maniobra de Marañón es que el paciente está normal y le dice, levanta la mano, estira la cabeza. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, la coloración del paciente en este caso es normal. Cuando le digo, levanta las manos, quizás estira un poco el cuello, vas a ver esta coloración diferente, un poco rojiza, a diferencia de la piel normal de mi paciente. Esto se llama signo de Pemberton, ¿ya? Esto de acá en la segunda imagen se llama signo de Pemberton, que es gracias a qué? A una tumoración torácica superior. Podría ser miles de cosas, no sé, más que nada problemas pulmonares, cardiovasculares, entonces hay mucho por ver, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que la maniobra es la de Marañón. Lo que me da la maniobra, es decir, el resultado de la maniobra de Marañón es el signo de Pemberton, muy característico de qué? Tumoración torácica superior. Muy bien, ahora vamos a hablar de la exploración física. Recuerden la mama. La mama es un lugar que ustedes sí o sí van a tener que sacarle provecho, al menos cuando ustedes estén yendo al hospital, que lo visualicen y sepan cómo palpar, cómo tocar, porque prácticamente o sea, la práctica les va a ayudar bastante cuando ustedes lleven oncología, porque en oncología van a tocar, les va a tocar realizar muchos exámenes exploratorios de mama, o físicos en este caso, exploración física, y van a tener que saber cómo tocar, cómo describir la mama. Recuerden, primero vemos. Entonces, al ver, tú vas a ver a quién, a la areola, al mismo pezón, porque eso es lo que se mira. Otra cosa, ¿qué más vas a ver? La piel. Existe, bueno, vas a verlo nada más. ¿Existe alguna coloración diferente entre alguna parte de la mama y la paciente? Vas a tener que describirlo si lo hay o no lo hay. ¿Secreta algo el pezón? Vas a tener que decirlo o no. Eh, ¿Existe alguna, no sé, algún desnivel en el relieve
de la paciente de la zona de la mama, eso vas a tener que escribirlo, ¿ya? Y otro dato súper muy importante va a ser la retracción o hendidura del pezón, que se ve así. Ustedes ven, por ejemplo, recuerden que el cáncer de mama es un cáncer muy frecuente en el Perú, que es muy importante que se dé que se explique a los pacientes la exploración física adecuada, los signos de alarma, porque en realidad esto, cambios de textura, secreción del pezón, retracción de hendidura, llenura típica, desnivel, textura dura o media lustrosa o como que con relieves malos, es característico de algo mal está pasando, por favor ve al médico, ¿ya? Entonces, retracción o hendidura del pezón es muy característico de algo neoplásico, que algo está mal en tu paciente. Entonces, que una mujer sepa hacerse un autoexamen de evaluación de mama va a ser súper importante y ustedes van a tener que explicarle a los pacientes eso, cómo realizarlo. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes van a poder realizar para la palpación mamaria? Radial. O sea, vas a tener al mismo pezón y vas a empezar de manera radial, tocar, palpar, palpar. Otra forma, de manera circular. Palpas acá. Recuerden que la mama se va a dividir en 4 cuadrantes, al igual que el glúteo, que las habrán visto en PBM, ¿no? Superior, inferior, o sea, superior interno, perdón, superior interno, superior externo para afuera, superior inferior externo para afuera, la parte de abajo, inferior interno, la parte de adentro y abajo, tal cual. Entonces, estas partes van a ser muy importantes que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la parte del superior externo es la parte que más frecuentemente se va a encontrar, más o menos un 50%, y tumoraciones. Entonces, ahí es la parte más frecuente o también se puede denominar cuadrante superior o cuadrante superior. Claro, el cuadrante superior, cuadrante inferior, lateral o externo, también le puedes decir, o externo. Y el cuadrante superior medio también le pueden llamar. Entonces, el cuadrante superior lateral o externo, en la mayoría de los casos va a ser la ubicación más frecuente de tumoraciones que están en relación a un proceso cancerígeno o neoplásico. Recuerden que los grupos ganglionares, al menos en la axila, vamos a tener los laterales, los centrales, los que están subescapulares debajo de la escápula, los pectorales y los que están en relación a los supraclaviculares. Y acá otra cosa que me gustaría que le tengan en cuenta, más que memorizarlo, entiéndanlo, ¿ya? Porque de cierta manera, si existe una afectación en la mama, los ganglios que más se van a afectar van a ser esto, los supraclaviculares y los axilares. O sea, no se les ocurra quizás revisar un paciente que viene con sospecha neoplásica de un cáncer mamario, revisar la ingle. Podrías revisarlo porque es parte de la exploración física, pero lo que me refiero es, si un paciente viene con dolor axilar, no vas a pensar que quizás sea un cáncer de ovario, ¿no? Vas a pensar primero algo contiguo. Cáncer de mama, mujeres, cáncer pulmonar, quizá varones, ¿ya? O fumadores. Muy bien, todo es lógica, ¿ya? En la región mamaria sí me gustaría que ustedes implementen inspección, palpación, muy importante. El volumen van a tener que escribir si es simétrico, si no es simétrico, lo que estábamos hablando, el color, contorno, o sea, estos son como que las fijas que ustedes deben poner en su examen, en la exploración física que hagan, ustedes deben poner esto. Otra cosa muy importante, ya lo van a ver en diagnóstico por imagen, pero sí me gustaría que lo tengan en cuenta. Paciente mayor de 30 años con sospecha de alguna tumoración, retracción o hendidura del pezón, que son mayores de 30 años, o sea, tú sospechas que podría ser un cáncer, no le vas a pedir una ecografía. Bueno,
después de la mamografía, le pides una ecografía, ¿para qué? Para visualizar mejor. Pero sí, antes de los 30 años, o sea, menos de 30 años, pacientes, mujeres, menos de 30 años, con todas las clínicas que hemos visto, no le vas a pedir una mamografía. Lo recomendable es que le pidas una ecografía. ¿Por qué? Porque existen exámenes que se realizan, por ejemplo, la mamografía en muchos casos va a ser mucha mayor radiación. La ecografía vamos a tener que visualizar mejor porque es un examen de ultrasonido y que ya lo van a ver en diagnóstico de imagen, qué es, cómo es una mamografía y por qué se hace una ecografía y todo eso lo van a ver más adelante, pero sí me gustaría que esto lo tengan súper en cuenta sobre la eco y la mamo cuando es paciente mujer de 30 años o más de 30 años. Y acá vamos a hablar del hipertiroidismo porque justamente estamos hablando del cuello. Recuerden que el hipertiroidismo es una afectación que lo vemos en fisiología. Van a tener que recordar un poco de endocrino, lean un poquito más, pero a lo que veo es que a lo que tenemos que ir sí o sí es que los signos o los síntomas que viene mi paciente son muy importantes. Los síntomas que me van a dar en la mayoría de los pacientes va a ser ¿quién? Que el apetito va, eh, va a disminuir, o sea, las ganas de comer en muchos casos. Mire, antes de hablar de síntomas, sí me gustaría que ustedes recuerden al hipertiroidismo como un proceso fisiopatológico rápido. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ahora nunca más se van a olvidar qué síntomas son de hipertiroidismo y qué síntomas son de hipotiroidismo, porque lo más seguro es que ya lo hayan visto. Pero recuerden, el hipertiroidismo, todo está acelerado, todo está muy rápido. ¿Por qué? Porque hay muchas hormonas. Se está dando demasiada concentración de hormonas. ¿De qué? De la T3, T4, ¿verdad? Entonces, está todo rápido, ¿ya? Y al estar todo rápido, ¿qué va a hacer mi paciente por consecuencia? Va a perder peso. ¿Qué más? Va a ser intolerante al frío, va a sudar mucho. ¿Ya? Va a palpitar mucho, va a tener muchas palpitaciones, y ahí es donde hablamos de palpitaciones. ¿Qué más? Se va a fatigar mucho. Que tu cuerpo funcione muy rápido y que tú no controles eso, vas a tener ¿qué? Debilidad. Vas a presentar temblores. ¿Por qué? Porque todo está desequilibrado. Hay mucha concentración de hormonas tiroideas. Vas a tener nerviosismo, vas a estar muy irritable. Cuando todo funciona muy rápido, en muchos casos puede estar en relación a esto, ¿no? Tu pelo va a adelgazar, como se mira en la señora. Vas a tener sudoración, como ya dije, cambios de textura de la piel y cambios de pigmentación. Entonces, eso tienen que tenerlo ustedes súper en cuenta, ¿ya? Enfermedad de Graves y enfermedad de Plummer. Esto es para que ustedes ya lo lean y lo vean. Ok. ¿Alguna cosa que quisieran que lo repitamos? ¿Está todo bien? ¿Un descanso? ¿Algo? Sí, un pequeño descanso, por favor. Ya, entonces, ¿qué les parece si damos 5.000? No sé qué hora es, la verdad. Dejar de compartir. Porque ya en sí la última parte es de 2 diapos. Miento, una diapo, creo. Que es la parte de semiología general de cabeza y cuello, cabeza y cara. Entonces, vamos a dar hasta las 4:25, 4 minutos, se relajan y volvemos con todo ya. Para que tomen su post-test también. ¿Ya, chicos? Gracias.
Ya chicos, en 5 más. Este, ya, para combinar vamos a hablar sobre el tema de semiología general, específicamente quiénes, cabeza y cara. Si están ahí, un corazoncito, si no esperaré a que esté la mayoría por fin. Una reacción me refiero. María, Fernanda, ok, creo que está la mayoría. Sí, está la mayoría. Listo. Ya, vamos a hablar sobre semiología general, específicamente cabeza y cara. En la cara vamos a ver facies, como le estaba diciendo. ¿Y las facies a qué me refiero? Son las cosas que, cómo viene mi paciente. En muchos casos van a describirlo como facie, por ejemplo, abotagada, facie histérica, facie, ¿qué más? Facie ictérica, facie con relación a una enfermedad, por ejemplo, no sé, una facie que es muy característica. O sea, son como que caras o réplicas, por ejemplo, de alguna enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, que ves a una paciente con su boquita como pajarito chiquitito. Entonces es una fase muy característica de la enfermedad en el síndrome de Cushing, por ejemplo. Entonces esos son, o eso queremos ver con cabeza o facies. Y en la cabeza vamos a ver un nervio súper importante que ustedes por anato van a tener que recordar, al nervio trigémino, ¿verdad? El nervio trigémino que se va a diferenciar así. En una mano vas a poner 5. ¿Por qué? Porque se va a dividir en zonas que va a irrigar o que va a dar inervación y sensibilidad. Entonces, al nervio trigémino vamos a tener una zona oftálmica, una zona maxilar, una zona mandibular. Esto es lo que normalmente se podría variar o podría tener una afectación cuando nos referimos a una semiología de cabeza. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a ver? Uno, cuando hablamos de cabeza, vamos a tener que recordar la anatomía de de esta. ¿Por qué? Porque van a tener que recordar un poco de los huesos y la ubicación, porque si encuentras una tumoración en la parte parietal, tienes que escribir como tal, ¿no? Tumoración en parte parietal de el hueso, los huesos de la cabeza o en zona parietal, mejor dicho, en zona parietal o en zona occipital, en zona temporal, en zona mastoidea, dependiendo de si es frontal, si es nasal, si es lagrimal, o sea, dependiendo de la ubicación, ustedes van a tener que escribirlo y escribir, ¿ya? Los músculos también, el músculo oblicular de los párpados alrededor, la descripción de esto, cuáles son sus funciones, si está bien o no está bien, la masticación, si hay una dislocación mandibular que es muy frecuente cuando los pacientes abren mucho la boca o en niños que quizá lloran mucho y abren o cuando se golpean y todo ello, tienes que escribirlo. Entonces, en cabeza, ¿qué vas a tener que describir? La forma del cráneo. Por ejemplo, en pediatría vemos mucho sobre la forma, el tamaño, si es un hormocéfalo, si tiene alguna diferencia, si las fontanas están bien, si están presentes, si están ausentes, exostosis, dolor. Recuerden también que la región orbitaria y frente va a estar en relación al nervio trigémino, que vamos a ver que va a ser muy importante al séptimo par, al examen ocular, también va a ser muy importante que ustedes vean las cejas, porque van a ver que en el hipotiroidismo, va a estar, perdón, en el hipertiroidismo van a ver un tipo de exoftalmos que va a ser como una protrusión de los ojos. ¿Por qué? Porque los músculos de la zona posterior crecen y hace que los ojos protruyan, ¿no? Como esta imagen acá que habíamos visto de esta paciente de acá, que estoy tratando de señalar voy a señalar con puntero, como esto. Los ojos son muy grandes, ¿no? A diferencia de quizá de este señor, si se dan cuenta, ¿ya? Su oftalmos. También que una pérdida de la cola, de las cejas, eso también lo puedes describir porque es muy característico de una enfermedad endocrinológica, ¿ya? Movimientos oculares, si tu paciente puede mover o no para un lado, para el otro, quizá no ve de acá para acá, eso ya podría ser un proceso, una exploración física oftalmológica, pero sí sería importante ocularmente la conjuntiva, la córnea,
Cuando ustedes exploren, acá paréntesis, espero que les sirva. Cuando ustedes exploren o vean un paciente con problemas oculares, específicamente ojo rojo o algo que está en relación al ojo, lo primero que van a hacer siempre va a ser realizar un examen de agudeza visual, que lo van a ver más adelante, pero en pocas palabras es saber si mi paciente mira o no mira. Si mira, entre comillas, todo bien. Si no mira, es preocupante. Ya algo así, para que no se complique mucho. Lo único que tienen que ver si hay un problema ocular, mira o no mira tu paciente. Si mira, bueno, estamos bien. Si no mira, preocúpate. Ya, región nasal, por ejemplo, el aleteo nasal, si tiene secreciones o no, si existe un tipo de secreción, si tiene un proceso, si existe epistaxis, sangre por la nariz. Olfacción, por ejemplo, si mi paciente le dice, doctor, no huelo nada, anosmia, ¿verdad? Lo que pasó bastante en el COVID-19 es no podían sentir ni oler. ¿Afectación de quién? De los nervios. ¿Qué pasaba? No tenía olfacción. ¿Qué quiere decir? Anosmia, no olía. Anosmia quiere decir que no tiene A, es sin, entonces nosmia, no huele. No huele, por así decirlo. Senos paranasales, los puntos dolorosos, la región oral, los labios, mucosa oral, la lengua, revisarlo, el paladar, las encías de los pacientes. Entonces, todo eso sería un examen adecuado cuando tú revisas cabeza. ¿Ya? Muy bien, eso era lo que les quería decir. En cuanto a la cara, es muy específico, por ejemplo, las escleras que podrías estar viendo, eh, no sé, la coloración como estamos viendo acá en la imagen, eso nada más. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo. Ya no. Esas son las referencias que he usado. Recuerden que los libros bases son uno, el SWOT. Los principios de medicina interna son los libros base. Ahí está el link también, porque son las referencias que he usado. Entonces ahí tienen que ustedes entrar y ver un poquito más de las clases, o sea, reforzar un poquito más, ¿no? Entonces, eso para que les vaya bien en su ciclo regular. Bueno, les voy a pasar el post-test, por favor, rellénenlo. Recuerden que si no rellenan el post-test, no les cuento asistencia. Bueno, no se podría contar asistencia, ¿no? Porque se tiene que llenar el pre y el post-test. Post-test. Entonces voy a compartir. Voy a dejarles hasta las 4:45 para que respondan las preguntas y de ahí resolvemos las preguntas y ya finalizamos todo. ¿Ya? Ya. 4:45 les aviso para resolver el post-test.
Chicos, para terminar, vamos a hacer la resolución de ¿ustedes? ¿Qué problema han podido rellenar? Bueno, llenar. Bueno, recuerden que la forma parte de la exploración física va a ser muy importante que recuerden las cuatro que hemos visto: impresión, palpación, percusión y palpación. Nunca se olviden, por favor. Otro, recuerden que en este caso serían todas, todos son parte de la exploración física. Recuerden que cuando viene un paciente varón con diagnóstico de posible tumoración torácica, puede venir varón o mujer, pero muy frecuentemente que venga por problemas cardiovasculares, pulmonares, un varón, en este caso con diagnóstico de una posible tumoración torácica superior. ¿Qué maniobras tú realizarías para poder confirmar dicho diagnóstico, para poder direccionar tu diagnóstico? En este caso sería que la maniobra de Marañón. Recuerden que el signo de Pemberton es lo que yo veo cuando realizo la maniobra de Marañón, ¿no? Que es levantar las manos y ver esa coloración rojiza que hay en su cara después de realizar eso. ¿Por qué? Porque la presión es diferente, es decir, sube la presión y eso le dificulta a mi paciente, la irrigación se vuelve mayor en una zona del cuerpo, deja de irrigar a otra zona, entonces por eso la diferencia de la coloración y se nota más en personas que son blancas, ¿no? Que tienen eh, un pigmento más claro. Entonces, son características de los ganglios benignos, excepto, recuerden las características que habíamos visto, que son de tamaño variable, son dolorosos, son blandos, pero no están adheridos a planos profundos, ¿no? Cuando ya están adheridos, hablábamos de un proceso maligno, ¿verdad? Puntos importantes a considerar en la exploración en la región de la mama. Recuerden, el cuadrante superior externo es el que más se va a afectar. Entonces vamos a tener que verificar si existe, uno, retracción, si existe otra cosa que habíamos visto. ¿Se acuerdan? ¿Qué otras cosas habíamos visto en la exploración de mama que era importante aparte de la retracción o la hendidura de mama, del pezón, perdón? A ver. Palpación, Ajá, tocar, mm, muy bien. ¿Qué más? inspeccionar, percutir, no, inspeccionar. Ajá, ver. Pero ¿qué veíamos? O sea, ¿qué mirábamos y qué tocábamos? Por así decirlo, ¿qué es lo que debíamos inspeccionar? ¿Qué cosas? Uno, la retracción o hendidura del pezón. Otra cosa, Poder palpar un bulto, no, no recuerdo mucho. ya. Entonces, para que recordemos un poquito, vamos a ver esto. Los cambios de textura de la piel, la retracción o hendidura del pezón. Recuerden que es muy importante que vean si mi paciente está secretando o no cualquier tipo de coloración, y más si mi paciente dice que o confirmas que no está embarazada o que no ha tenido hijos últimamente, entonces no podría secretar nada, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Una llenura típica o un relieve deforme, como habíamos visto acá, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Muy bien. No importa la edad, eso es falso porque en realidad sí importa. Si es una paciente según la edad, vas a poder ver qué pasos a seguir más adelante, pero es muy importante la edad. Uno, los bordes, es importante, los bordes, es importante que toques el borde o la textura o de la piel del paciente, si es blando o no. Recuerden también que ahí podría crecer tumoraciones, entonces también podrías describir si son benignas o son malignas. No es importante el color, eso es falso. El color también es importante como acabamos de ver, ¿no? O sea, si existe pigmentos de diferentes colores, también tienes que tenerlo muy en cuenta. Son síntomas de hipertiroidismo. Recuerden lo que habíamos dicho, cuando hay un paciente hipertiroideo, todo está acelerado, todo está más de lo que debe ser. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas están demasiadas, están muchas en tu cuerpo o en el cuerpo de la paciente, por lo tanto va a estar rápido, va a tener nerviosismo, va a tener fatiga, palpitaciones, sudoraciones, nerviosismo, todo. Rigidez, no habíamos dicho, coloración roja en la cara, hablábamos del signo de Pemberton, nada que ver. Tumor en el hombro, tampoco.
pero recuerden, fatiga, debilidad, nerviosismo, síntomas que me van a dar mis pacientes al momento de venir a consulta. Ya, ok, muchas gracias chicos, esto sería todo por la sesión de hoy, espero les haya servido todo, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego.